can play some. Hey, ¿qué onda amigos y suscriptores de YouTube? Una vez más aquí, ISonTech, y el día de hoy amigos les traigo un nuevo video. Este es un nuevo video tweak de un tweak llamado Uptrade, el cual bueno nos permite instalar aplicaciones en la multitarea. Como pueden ver, en este caso yo tengo la multitarea y por lo general nada más tenemos las tres opciones que son estas de aquí arriba. En este tweak bueno nos crea una cuarta opción donde podemos personalizar cualquier aplicación que queramos. En este caso bueno yo tengo instaladas estas por el momento, nada más para el video, para demostrarlo. En este caso si yo abro alguna de estas aplicaciones, vamos a abrir por ejemplo YouTube, se me abre directamente la aplicación de YouTube. Así que bueno, para instalar este tweak es muy fácil. Bueno, además este tweak nos crea un contenido nuevo en ajustes, que es este Uptrade. Aquí lo podemos activar o desactivar. Aquí bueno le podemos personalizar el nombre, le podemos poner apps, le podemos poner lo que nosotros queramos. Aquí de este lado nosotros cambiamos la opacidad. Aquí tenemos la opacidad al máximo, y si la bajamos bueno pues ya no se ven prácticamente, pero bueno siguen estando ahí, la verdad se ven pero muy poco. Vamos a ver nuevamente YouTube y bueno vemos que nos abre YouTube, así que bueno vamos a ponerle una opacidad mejor. Y bueno, aquí en aplicaciones nosotros nos da la opción de seleccionar cualquier aplicación. Por ejemplo aquí vamos a poner calculadora, y aquí ya tenemos calculadora, señores. Aquí podemos nosotros desactivarlas. Y bueno señores, para instalar este tweak es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es tener instalado Cydia y tener hecho el jailbreak. Si no tienen jailbreak, en la descripción les dejo el video de cómo hacer el jailbreak a sus dispositivos con iOS 7. Una vez que ya cargado Cydia, nos vamos a ir a la pestaña de buscar y vamos a buscar esto, Uptrade. En este caso yo tengo instalado de la repo de Marciano Phone. Como ya les había dicho, este es de mi repo favorita, la verdad está bastante completa y todo funciona perfectamente. Así que bueno, en la descripción está el nombre de la repo, el nombre completo de la repo. Y bueno, donde me dice modificar, ustedes le dan en instalar y en confirmar. Y bueno, vamos a ver que no nos crea ningún icono aparte, simplemente nos crea este de ajustes. Y aquí nosotros nos da las opciones, bastante sencillo de usar. Y aquí nos da las opciones junto con las notificaciones y todo esto. Aquí nos aparecen las aplicaciones que nosotros queremos tener. Bueno, un tweak bastante sencillo y un video bastante corto junto con el tweak. Así que bueno amigos, esto ha sido todo. Si les gustó este video no olviden compartirlo, denle me gusta, suscríbanse en caso de que no lo estén. Esto ha sido todo amigos, ISonTech fuera. Si te gustó este video no olvides darle me gusta y de este lado dale click en suscribirse para que te llegue directamente mi contenido, ya que diariamente estaremos subiendo al menos un video de todo el mundo relacionado con Apple y tecnología. Además, aquí de este lado y en la descripción están los links de mis páginas sociales para que me sigas. Y además, si te gustan los videojuegos, sobre todo aquellos videojuegos de terror, dale aquí en el botón de home de este iPhone para que te vayas directamente al canal de Isakimi Games. Esto ha sido todo amigos, ISonTech fuera.